Bien, buenas noches. Es un gusto saludarles a todos en este live que estamos ya iniciando. Vamos a iniciar con 5 minutos de anticipación. Solo quiero saber si me leen bien, si me escuchan bien. Quiero saber si alguien me puede decir si me recibe bien en su casa o en donde estén, por favor. Vamos a ver. Bueno, voy saludando a todos los que se están sumando a este live. La verdad que les agradezco a todos que estén presentes. A Luis Vázquez, mi hermano, muchas gracias. Saludos hasta Pensilvania. Em, Estamos aquí, activos. Hemos estado un poquito aquejados de salud, pero vamos bien, estamos reponiéndonos. Al Arqui Guille Chávez también le mandamos un gran saludo. Saludos, Arqui, qué gusto saludarte. A Kevin Toledo también, qué gusto saludarte, Kevin. Gracias por estarnos acompañando. A mi buen Pablo Alebón, qué gusto saludarte, Pablo. Estamos aquí al pie del cañón, gracias por estar. Dulce María, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias por la retroalimentación y a Kevin, gracias nuevamente por estar acá. Pues bien, estamos iniciando con 5 minutos de anticipación. Quería que todo estuviera bien. Estamos transmitiendo en ambas bandas para YouTube y Facebook. Ya estamos en ambos canales para que quede pues récord en ambas plataformas. Va a quedar ahí el video y del tema que vamos a hablar esta noche. Por ahí pues he estado un poquito ocupado porque me están llegando noticias que aparentemente en el Bayside Mall de Miami hace un par de días hubo un suceso muy extraño. Se los quería comentar antes de iniciar el live de hoy. Aparentemente pues el Bayside Mall de Miami, que es un centro comercial que queda en el área de la bahía, pues se presentan una gran cantidad de patrullas, una gran cantidad de policías, y creo yo que hasta se presenta el ejército. Hay helicópteros, hay presencia de este tipo de infraestructura militar y policial, por así decirlo. Aparentemente, los primeros reportes dicen que era un tipo de disturbio por algún tipo de grupos de jóvenes. Pero conforme han ido pasando las horas, aparentemente ya se están filtrando algunos videos en TikTok específicamente acerca de lo que realmente pasó. Aparentemente se está hablando de que se abrió un portal y que del portal aparecen ciertas entidades. Eso es lo que se está rumorando. Hay algunas imágenes que se están viendo, algunas tomas aéreas que se están observando de pues figuras que se ven desde el aire, desde los helicópteros que lograron captar, figuras de 7, 8 pies de alto, más o menos estamos hablando de 2 metros, 2 metros 50 de estatura, un poco más tal vez, porque se miran las patrullas de policía y se miran una figura que va caminando. Entonces, cunde el pánico en el mall de Bayside y estamos tratando de confirmar esta información. Así que les vamos a tener más datos conforme vayan pasando las horas y pues mientras tanto, pues los voy a ir saludando por acá. Estoy un poco aquejado de mi garganta, así que si en algún momento pues me pongo a toser, pues les pido la comprensión y las disculpas del caso, pero estamos acá. Así que un saludo a José Cruz hasta Jalapa, gracias por estar con nosotros. También a Pablo Urbina, saludos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y a Alexander también, que le damos un saludo de feliz año. Gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es un gusto estarlos saludando en este primer live del año. Vamos a tratar de hacer estas actividades más seguido, de estar en contacto con ustedes. Estamos haciendo gestiones para llevar también eventos presenciales, ¿verdad? Hace poco estuvimos en México. Allá es muy regular reunirse entre semana para hablar del tema, abrir un café y de repente pues pedir un plato pequeño, un cafecito y obviamente pues platicar de esto. Yo creo que es importantísimo. Estamos a 9 minutos de iniciar, pero sí les quería compartir eso, les quería compartir esta noticia.
busquen algunos videos de YouTube, busquen algunos videos de TikTok con respecto a esta noticia que estamos viendo, que me parece bastante extraño nuevamente lo de, lo de Miami, ¿verdad? O sea, no es normal. O sea, se recuerdan que el año pasado iniciamos con el tema del derribo de ciertos objetos en el área de Alaska y el norte y el norte de Estados Unidos, pero en este caso, pues ya que estemos viendo entidades, pues prácticamente ya en contacto directo en ciudades, es algo, no es algo nuevo, no es algo nuevo porque ya en Virginia, en 1996 ya se había dado un caso donde un ser pues es captado en un área urbana. Pero en este caso ya en el mall de Bayside en Estados Unidos, en Miami, pues ya es un poquito delicado. Así que hay que seguir hay que darle seguimiento. Y aquí nos dice Luis Vázquez, sí, vamos a estar activos, Luis, así que te agradezco mucho y el saludo hasta Pensilvania. Gracias por estar siempre con nosotros. Y también mi saludo a Marciano Dovalina, mi colega de México, que está también, que nos abrió las puertas allá en México. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés muy bien y que te sigas recuperando. Aquí también estamos luchando. No sé si me escuchas, que estoy también un poco disfónico, pero ahí estamos. Así que en la lucha por la divulgación y por la difusión del tema OVNI, que es importante, ¿verdad? Así que tenemos el apoyo de México y ahí está mi amigo Marciano, que nos está apoyando desde allá. Así que es un gusto saludarlos a los que se van sumando. Ya tenemos 15 viewers en ambas plataformas, así que ya dentro de poquito vamos a iniciar. Y pues bueno, yo digo que vamos a tirar ya nuestra intro para que se vayan colocando e iniciamos, ¿verdad? Pues bueno, el saludo nuevamente a todos, les agradezco a todos por estar acá, estarme acompañando en este viernes. Yo sé que muchas personas esperan el viernes para desestresarse un poco, ir a salir y de repente ir a tomar una copita, ir a comer algo, pero para los que se quedan en casa también está este sano entretenimiento y el día de hoy pues les quería traer este tema que creo que es un tema bastante interesante, bastante singular, porque dentro de la historia ufológica de Guatemala, eh, que nuestra historia es bastante, ¿cómo les podría decir? Nuestra historia es bastante difícil de llevarla, ¿verdad? En muchos casos, en muchos países, se han hecho esos esfuerzos por hacer esa investigación documental, ¿verdad? En este caso, yo acabo de enterarme que en México se hizo una investigación en la Hemeroteca de México con respecto a todos los casos OVNI. Y entonces alguien pues fue a la hemeroteca y fue a buscar todos los artículos que están en el diario. Eh, Acá tenemos una gran ventaja. En Guatemala contamos con el doctor Oscar Padilla Lara, que es para mí el ufólogo más famoso de Guatemala y para mí es el ufólogo que pues haya sentado las bases de la ufología aquí en Guate y que él ya hizo ese trabajo. Él tiene la Enciclopedia Ufológica de Guatemala y en este compendio de casuística, él ha logrado reunir dentro de sus 80 años de vida, básicamente la mayoría de casos. Él me contaba que cuando él era pequeño, cuando él era niño, recortaba los diarios, ¿verdad? El diario El Imparcial, nuestro diario y todos esos, y pues iba almacenando las notas. Toda esta casuística él la fue condensando en sus libros y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Obviamente, pues hay ciertos casos que se han pasado, ¿verdad? Pues, por diversas situaciones. Pero el día de hoy yo les quería hablar de la primera fotografía ovni de Guatemala. Esta es la presentación que les tengo. Es un tema muy interesante que a mí me pareció muy puntual sacarlo porque, digamos, en la historia hay muchas fotografías interesantes, hay muchas fotografías emblemáticas del fenómeno, pero de Guatemala no sabíamos cuál es la primera.
Ojo con esto, que yo estoy haciendo la alusión de que esta es la primera fotografía registrada en ausencia de una mejor evidencia, ¿sí? Porque por la temporalidad y por la relevancia, para mí esta sería la primera fotografía OVNI de Guatemala. Pues bien, para empezar con esto, pues les voy a dar el contexto de toda la historia de por qué fue que decidí hacer este programa el día de hoy y comentarles de dónde salió todo esto. Pues bien, em, quiero iniciar con algo que dice uno de mis investigadores favoritos, el señor Juan José Benítez, que dice, el número de documentos gráficos sobre ovnis en nuestro planeta calificados como auténticos es tal que las dudas tienden a disiparse para cualquier mente abierta y honesta. Si una sola de estas imágenes fuera cierta, la existencia ovni resultaría indiscutible. Yo concuerdo con Juan José Benítez que solo una fotografía necesitamos. ¿De cuántos documentos gráficos hemos tenido a lo largo de 80 años de ufología? ¿Cuántos documentos gráficos tenemos de las apariciones o avistamientos? Y de esto, con solo una fotografía que fuera cierta, el fenómeno ovni tiene suficiente argumento para estar sustento en el tiempo y en la historia humana. Entonces, em, creo que es importante lo que nos dice Juan José Benítez y esta frase la saqué del libro Los Visitantes de Juan José, porque es un libro que se centra mucho en el tema de las fotografías, ¿verdad? Pues bien, previo a las fotografías, lo que se tenía en los diarios cuando teníamos, bueno, cuando se tenían algún tipo de avistamientos, era este tipo de noticias, ¿verdad? Aquí podemos ver diarios de la época, diarios de 1890, 1880, donde la concepción gráfica la podemos ver, o sea, es ajustada a la aeronáutica de la época, ¿sí? Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, ese tipo de luces o avistamientos ajustados a la aeronáutica, ¿verdad? Hélices, se ve de repente helio o globos, ¿verdad? Bueno, no sé si en ese tiempo ya había helio, pero por ejemplo, el globo aerostático que se calentaba y que obviamente, pues, esa era por así decirlo, la imagen gráfica que tenían los periodistas. Entonces, estos son los recortes de la época. Cuando había algún avistamiento, esto era lo que pasaba, esto era lo que normalmente se reportaba, ¿verdad? Una nave aérea de diferentes magnitudes. En algunos casos también proyectaban alas, en algunos casos proyectaban luces, entonces estos diarios son de la época de una oleada en 1896 y 1897 en toda la costa oeste de Estados Unidos. Por ahí está de San Francisco Bee, el periódico, de San Francisco Call, el Sacramento, hay uno de Sacramento, no recuerdo el nombre, pero hubo una oleada en esos 2 años, que después fue el choque de Aurora en 1897, y pues causa relevancia, ¿verdad? Y obviamente, pues vemos la aeronáutica de esa época, la aeronáutica de esa época, pues esto era lo que se tenía, o sea, este tipo de globos, este tipo de objetos voladores hechos por el hombre, que obviamente tenían redes, globos con aire caliente, obviamente con aparejos donde se tenían que anclar a la superficie, y esta era la forma en que entonces todas las personas eh, pues le daban esa figura a eso que vieron en el cielo. En ese tiempo así era, ¿verdad? Pues bien, quiero iniciar con la primera fotografía de Estados Unidos. La primera fotografía de Estados Unidos fue captada, no se tiene clara la fecha porque fue en una expedición meteorológica que hacen estos 5 señores que estamos viendo en la imagen. Es una expedición meteorológica que se hizo al monte Washington en New Hampshire, en Estados Unidos. Esto fue el 1 de diciembre, y la expedición inició el 1 de diciembre de 1870. Eh, los dos señores que está, el señor que está cruzado de brazos en la parte de arriba es el señor Howard Kimball y el señor Amos Clough, que es el señor que está en medio de la fotografía exactamente con las botas altas. Ellos dos son fotógrafos.
ellos su especialización era la fotografía estereoscópica. Por eso es de que vemos esa imagen verde en la parte de abajo, donde tenemos a un objeto que fue captado desde la cima del Monte Washington. Es un objeto con forma de cigarro y que se supone que la fotografía fue captada en esta expedición meteorológica de 1870, entre 1870 y 1871. Fue la primera vez que suben al Monte Washington y esta fotografía, lo interesante es de que ya fue subastada por la importancia que tiene y al mismo tiempo, por ser una fotografía estereoscópica, tiene un detalle de imagen muy fuerte y muy grande. Entonces, al mismo tiempo, se pudo resaltar que es una imagen real, que no fue manipulada y que está datada correctamente. Entonces, esta sería la primera fotografía de Estados Unidos. Esta es una fotografía eh, con cierto debate, porque México y Estados Unidos pelean el primer lugar o la primera fotografía ovni del mundo. Esta es la fotografía de México. México, por su parte, tiene la fotografía captada por el astrónomo José Bonilla desde el Observatorio de Zacatecas el 12 de agosto de 1883, 13 años después de la foto de New Hampshire. En esta fotografía, el astrónomo Bonilla estaba haciendo observación al Sol. Entonces, él se percata que en el disco solar, que él estaba teniendo su observación en el Observatorio de Zacatecas, donde vemos ahí las imágenes, básicamente varias manchas cruzan el disco solar y esto es lo que hace que él obviamente pues se da cuenta que hay algo que está sucediendo, ¿sí? Sus hallazgos fueron publicados en el diario La Astronomie de Francia y pues fueron designados como objetos redondos y alargados y se contabilizaron en 2 días 447 objetos. Esa fotografía que estamos viendo del disco solar con la flecha roja es la fotografía real de ese avistamiento. Entonces, acá es donde tenemos las dos referencias de los países del norte que yo incluí y que hasta el día de hoy pues son las que se debaten entre cuál fue primero, ¿verdad? Por historia, obviamente, la de New Hampshire, pero por relevancia también la de José Bonilla es bastante argumentativa. Bien, en Canadá, estoy hablando de los países del norte, pues vemos que el 9 de febrero de 1913, desde el Observatorio Astronómico de Toronto, tenemos al astrónomo Clarence Chant, que es el señor que está aquí en la fotografía. A las 21 horas del 9 de febrero de 1913 tenemos esta aparición, esta fotografía fue captada desde el observatorio y se logran contabilizar entre 40 y 60 bolas de fuego que cruzan horizontalmente. Luego se le llaman los cirílidos porque esto fue captado el día de San Cirilo. Entonces John O'Keefe, que era otro de los astrónomos que estaba en el observatorio de Toronto, los bautiza de esa forma. Y este hallazgo pues es registrado también en el Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. Esto es para 1913. O sea, estamos viendo que básicamente las fotografías OVNI empiezan con el siglo. Eso es la situación. Ahora, en el caso de Guatemala ya empieza prácticamente 50 años después. Y vamos a llegar a ese contexto. Pero las primeras fotografías, y si vamos a Japón, creo que por ahí hay una fotografía donde llega el Zeppelin Graf de Alemania, llega a Japón y es acompañado por 3 objetos. Hay una fotografía de Asia también de 1924, si no estoy mal. Entonces, hay varias referencias acerca de esto, ¿verdad? Entonces, voy a dar unos saludos por acá. Marciano dice, acá es viernes de locura por la llegada de los Reyes Magos y 38 años de mi primer contacto el Día de Reyes. Es cierto, Marciano, me contaste que tú tuviste contacto Día de Reyes, así que bueno, ese es aniversario de contacto. A Jorge Morales dice, creo que no solo documentos, hay videos relevantes de los 80s y 90s en Guatemala. Sí, vamos a hacer un programa del primer ovni del ovni de Guatemala y del primer video de Guate. Don Carlos Guzmán, gracias por acompañarnos, es un gusto que esté por acá, qué gusto. Saludos y gran inicio de año, mi estimado Carlos. Marciano ahí saludando a Carlos. Y Luis Vázquez dice, caso cerrado, suficiente evidencia. Sí, la verdad que estamos bastante
seguros que este tipo de evidencia pues nos sirve para sustentar la casuística OVNI, ¿verdad? Pues bien, entonces, teniendo el caso de Canadá, vamos a llegar a hablar de este señor, el doctor Oscar Padilla Lara, que yo sé que está viendo el live y le mando un gran abrazo y un fuerte saludo. Aquí es el señor con el blazer azul y está acompañado del licenciado Eduardo Mendoza, que es parte de Siglo 30 aquí en Guate, que es el programa más longevo en la historia de la radio, no sé si en Latinoamérica, pero ellos han dedicado su vida al estudio de ciencias paranormales, específicamente el doctor Oscar, pues en materia ufológica, y el doctor Eduardo Mendoza en materia parapsicológica. Pero es el doctor Oscar Padilla Lara quien nos hace la referencia de la fotografía de la que vamos a hablar el día de hoy. El doctor Oscar, pues es abogado y notario aquí en Guatemala, un ufólogo guatemalteco, pues obviamente de carrera. Desde sus 5 años, como les digo, él inició a hacer este tipo de, de, de récord de todos los avistamientos. Y entonces él hace o redacta, él es autor también de la Enciclopedia Ufológica de Guatemala. La Enciclopedia Ufológica de Guatemala que, si no estoy mal, estará por 22 tomos al día de hoy. Pero en su tomo 3 se habla de la casuística de Guatemala. Se habla de la casuística y aquí es donde ya él empieza a poner los primeros avistamientos que se dan en Guatemala desde que la República básicamente existe. Entonces, en este tomo 3 hay una fotografía, bueno, no, hay una referencia de una fotografía, que es, la fotografía se llama Visiones de Chajul, y que la fotografía estaría datada en 1942. Pues bien, para sustentar un poco más lo que pasó en esa época, pues también fuimos a revisar el diario El Imparcial de esa época, El Imparcial que es un diario de hace mucho tiempo, dejó de circular no hace mucho, en cuestión de décadas, pero El Imparcial era uno de los diarios de rotación aquí en Guatemala, y el 30 de enero de 1942, el diario El Imparcial reportó que el día anterior, el 29 de enero, hubo una gira presidencial. Esta visita presidencial pues se centró en los departamentos o en los estados del occidente de la República de Guatemala, específicamente en Sololá y Quiché. Pues bueno, el tema de que de los presidentes, hasta el día de hoy se hace, que los presidentes llegan a las localidades para escuchar las demandas de la población, y en este caso lo que iban a pedir pues más que todo era infraestructura, ¿verdad? Caminos, carreteras. Pues bien, ¿quién fue quien llegó en esa época? El general Jorge Ubico. El general Jorge Ubico era el presidente de Guatemala en esa época. Ya muchos hablan de él, saben quién es, todos lo conocen, saben lo que hizo. Jorge Ubico pues fue uno de los, muchos lo critican, muchos lo halagan hasta el día de hoy. Un militar de carrera, un político, general de división del Ejército de Guatemala, fue presidente dictatorial de la República entre 1931 y 1944. Le apodaban el número 5 o el Napoleón de Centroamérica. Muchos cambios sufrieron, bueno, Guatemala sufrió muchos cambios con él, o sea, cambios para bien, en materia de infraestructura, de seguridad social, en materia de avances, o sea, hasta el día de hoy mucha gente lo extraña y mucha gente habla acerca de Jorge Ubico y los chapines que estén viendo el live no me dejarán mentir que mucha gente, específicamente los mayores, extrañan a Jorge Ubico. Pues bien, Jorge Ubico se destaca en este 20, ¿qué fue lo que les dije? El 29 de enero de 1942 se destaca para ir al occidente del país en esta visita presidencial. Pues bien, como todo necesita también un poco de publicidad y un poco de representación, el presidente Ubico nombra a Federico Hernández de León como su periodista personal y fotógrafo. Hay que resaltar algo, que en el libro del doctor Oscar Padilla Lara, desgraciadamente no se incluye la fotografía del señor Hernández de León, sino que solo se incluye la referencia. Entonces, el, al no tener el dato, pues entonces tuvimos que buscar los documentos del señor Hernández de León. Entonces, pues solo para hacer un breve paréntesis, es un periodista y fotógrafo de 1882 a 1959, fue su periodo de vida.
Él formaba parte del Partido Liberal Progresista aquí en Guatemala. Él fue periodista de Nuestro Diario y entre 1941 y 1943 él publicó su libro que se llama Viajes Presidenciales, breves relatos de algunas expediciones administrativas del general de Jorge Ubico, presidente de la República. Y el señor Federico Hernández de León lo vemos aquí en la imagen, en el lado izquierdo, y aquí está acompañado de Rafael Carrera, que fue también presidente de la República de Guatemala, pero en esta fotografía pues él está encarcelado. Así que es una pequeña referencia, pues Federico Hernández es el señor de traje que está a la izquierda. Y él fue el que se supone que acompañó al presidente Ubico en esta expedición, en este viaje, y pues no solo logra tener la nota o las notas, ¿verdad? Los relatos y las fotografías. Pues bien, como la situación no se quedaba ahí y había que encontrar dónde estaba el libro, pues me di a la tarea de buscar el ejemplar. Y afortunadamente aquí en Antigua Guatemala tenemos el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, que queda en la Quinta Calle Oriente, número 5, en la Antigua Guatemala, y aquí hay una biblioteca. También a su vez hay una fototeca, hay un archivo histórico, y se cuenta con la gran cantidad de periódicos El Imparcial. Entonces aquí fue donde cotejamos la fecha de la visita y cotejamos a su vez eh, el libro de Federico Hernández de León. Así que también les agradezco a los señores de CIRMA por haberme atendido muy bien, que ellos me dieron el ejemplar. Y el ejemplar es este. En este ejemplar es un libro pues, de pasta de color azul que dice Viajes Presidenciales, tomo 2. Y acá en el contenido pues se pueden ver los viajes que se hicieron entre 1941, 1942 y 1943. Un libro de 546 páginas que contiene básicamente pues los viajes presidenciales de Jorge Ubico que hizo en esa temporada. Jorge Ubico que dicho sea de paso, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente había cierta como amistad con Alemania, pero pues obviamente la cercanía de Estados Unidos nos hizo volvernos al lado aliado, ¿verdad? Pues entonces en este libro, en la página 256, si no estoy mal, aparece esa fotografía en recuadro amarillo que se llama Visiones de las apartadas regiones de Chajul. Y esta es la fotografía que tenemos en cuestión. Una fotografía bastante dramática de un objeto que se ve sobre la sierra que divide el departamento de Quiché, la región central y la región sur de Quiché. Desde Chajul, desde donde se tomó la fotografía, básicamente esa montaña que se ve es lo que divide los otros municipios que sería Uspantán, Cunén y Zacapulas en el territorio guatemalteco. Entonces llama la atención que esta es la fotografía que encontramos en este texto. Es una fotografía muy interesante de un objeto en un cielo totalmente despejado. O sea, podemos ver que esa fotografía es relevante porque no hay más nubes, no tenemos otro objeto en el cielo. Entonces nos llama la atención qué es lo que está pasando acá. Entonces, pues básicamente también nos dimos a la tarea de investigar en dónde se había hecho esta toma. Pues entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí en la parte izquierda, podemos ver que esa línea blanca es la que divide Guatemala de México. Entonces, Chajul está en la parte circular, ahí ese es el municipio de Chajul, y se supone que donde está el punto amarillo es donde se vio el objeto, sobre la sierra que divide el departamento. El departamento básicamente, pues ahí se mira los poblados de Cunén, Zacapulas y Uspantán, al sur de Quiché, y al norte pues está Chajul. Entonces, acá con el Google Earth nosotros hicimos esta aproximación y entonces obviamente por las sombras nos dimos cuenta que la toma fue hecha hacia el sur, desde un centro educativo, desde una escuela que está hasta el día de hoy, pervive, y como siempre se ha hecho en las visitas presidenciales, básicamente ahí también a la par está el destacamento militar.
Entonces, las visitas presidenciales siempre se hacen en los destacamentos militares también. Entonces, creemos que el lugar de donde se tomó la foto, pues al día de hoy lo ocupa un instituto básico, pero podemos ver en Google Earth el análisis que básicamente pues los cerros y las montañas pues básicamente son los mismos, ¿verdad? Entonces, em, esta es la fotografía en cuestión. Nosotros con otros compañeros que hemos estado viendo el tema ovni y el tema paranormal, pues hemos hecho también el análisis de esta fotografía. Obviamente es una fotografía reveladora porque para 1942, lo que incluso se lo comenté al doctor Oscar Padilla Lara hace unos días, que le comentaba que cómo debe haber sido un shock para el señor Federico Hernández haber tomado esta fotografía, el no saber a qué le estaba apuntando, ¿sí? Pues bien, entonces al final de cuentas, nosotros lo que hicimos, pues es poner esta fotografía en el mapa. Esta es la primera fotografía ovni de Guatemala. La verdad que estamos muy orgullosos de haber encontrado este documento gráfico que viene a enriquecer la historia ovni de Guatemala. Y pues no, esto no se quedó acá. Lo que hicimos también fue utilizar las nuevas herramientas de inteligencia artificial para ver qué más podíamos hacer con esta, con esta fotografía. Y entonces hicimos algunas pruebas de colorización y por medio de inteligencia artificial logramos llegar a este resultado. Este es el último resultado que tenemos, es un resultado dramático ya de esta fotografía. Se hizo el cotejo del traje regional de Chajul, el cual empata, es una falda de color azul con un huipil de color blanco. Se puede ver básicamente pues ya el manejo del color en esta imagen y se puede ver que obviamente no es una nube a lo que se le tomó la fotografía. Por medio del análisis de color pues se puede ver que es un objeto sólido lo que está cruzando el cielo y que obviamente eh, la fotografía y su nombre como Visiones de Chajul le queda exactamente. O sea, yo creo que es un tema muy revelador, una fotografía muy interesante y que pues el día de hoy eso era lo que les quería compartir, que creo que es algo muy bonito y muy interesante. Así que en el periodo temporal que se da esto, específicamente en dónde se da también, como les digo, Guatemala no tendrá una fotografía de los años 1800, pero es una fotografía de 1942 captada por un periodista de la época y que iba acompañando al presidente Jorge Ubico. O sea, yo me imagino que el presidente Jorge Ubico fue quien vio este objeto también. No sé por qué hasta cierto punto pareciera que las personas no se percataron del objeto, pero el fotógrafo sí lo captó. Creo yo que esa fue la razón de esta fotografía, el objeto que está sobre la montaña. Esa es mi conclusión, ¿verdad? Pero la verdad que durante ya un mes y medio estuvimos trabajando con esto, en lo que encontrábamos el libro, en lo que encontrábamos la imagen, en lo que se hizo todo este trabajo, que también le agradezco a Luis Carlos Salazar de Cosmocriaturas, que fue quien también me ayudó a hacer este ejercicio. Y pues tenemos ahí la evidencia. Quisiera saber en sus comentarios qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Cuéntenme. Perdón. La verdad que me emociona mucho que hayamos obtenido este resultado y que pues definitivamente, o sea, esto viene a enriquecer nuevamente la, la historia ufológica de Guatemala. Así que vamos a leer algunos comentarios por acá. Dice Carlos Morales, dice, de niño recuerdo que un ser me fue a visitar por la ventana de mi cuarto y nunca olvido la forma de los ojos porque era lo que más se veía en la noche y es idéntico a los dibujos de los testigos que han tenido contacto con los grises. Sí, seguramente, Carlos, seguramente que hay mucha gente que está siendo visitada, ¿verdad? Entonces, sí, nos gustaría que nos contaras más de esas experiencias. Jorge Morales dice, siglo 30, escucharlo en la radio sonora en la noche, tremendos aportes. Jorge ahí nos hace la referencia del programa del licenciado Eduardo Mendoza, que siglo 30 pues estaba vigente, ¿verdad?
Jorge también nos pone aquí una nota de prensa libre de la hemeroteca, 70, una década de experiencias extraterrestres, correcto, sí, sí, ya es muy, esa nota es muy interesante con respecto a lo que se habla de los ovnis en los 70s. Dice Kevin Toledo, imposible que sea una nube o un globo aéreo, fijo, vinieron a visitar. Sí, o sea, eh, para 1942 la aeronáutica de Guatemala estaba muy limitada. Creo que en 1942 fue cuando se pavimenta la pista del aeropuerto La Aurora y se utilizaba el campo Marte para, para la Academia de Aviación. Perdón, se utilizaba el campo Marte para la Academia de Aviación. Entonces, eh, y no teníamos dirigibles, o sea, Guatemala no tenía, a pesar de su cercanía con Alemania, porque lo menciono, Jorge Ubico era amigo de Alemania en esa época, Guatemala no tenía dirigibles, entonces no es un dirigible tampoco, no es una nube. O sea, lo que estamos viendo sí resulta interesante. Dice Diego Pacheco Guerrero, qué interesante. Gracias, Diego. Pues aquí tenemos ese análisis que creo que es puntual y como les digo, la aeronáutica guatemalteca estaba en pañales en esa época, pues, o sea, si no estoy mal, la primera, la primera pista se estaba pavimentando en esa época, 1942, 2000 metros del aeropuerto La Aurora. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Pues bien, al final de cuentas, pues queda la imagen gráfica, o sea, todo el trabajo que se hizo, el análisis de desde dónde fue donde se tomó la fotografía y obviamente pues el aporte, ¿verdad? Aporte de este periodista que fue quien captó la fotografía, ¿verdad? Por aquí nos dice Hugo Martínez, relacionado a la foto, recordemos que la visita del ser humano difícilmente se enfoca, la vista, perdón, del ser humano difícilmente se enfoca en el cielo. Estamos más dispuestos a ver nuestro entorno que al cielo. Ahora es cuando más elevamos la vista con la esperanza de ver algo extraordinario. Excelente trabajo con la foto. No mires arriba. Sí, Hugo, gracias. La verdad que sí. O sea, eh, realmente, aunque la referencia de la fotografía existía en el libro del doctor Oscar, la fotografía no se encontraba en el libro, pero él nos da la referencia y la pudimos ir a buscar y entonces pues agradecemos ahí al Centro de Investigaciones de Mesoamérica, CIRMA, porque ellos sí tienen esa colección. Entonces, también ahí va un tema de recomendación. Hay muchos centros de documentación en nuestro país también que podrían ser la base para encontrar todas estas evidencias. O sea, por su lado, obviamente el doctor Oscar Padilla Lara hizo su trabajo, ¿verdad? Eh, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo y esa labor investigativa lo tenemos que hacer y ver de qué forma nosotros vamos complementando esta parte de la historia. Porque muchos dicen, sí, es que en Guatemala no hay avistamientos. No, en Guatemala hay muchos avistamientos. Que la gente no lo reporte o que porque me van a decir loco no lo voy a decir o porque no voy a publicar mi video. O sea, nosotros tenemos que enriquecer esta historia. Tenemos que enriquecer la historia. Entonces, eh, esta es la parte interesante, ¿verdad? Jorge Morales dice, lo interesante que no es un ovni de proporciones medianas, según se puede ver es bastante grande y lo raro es que pues la concentración ninguno muestra al menos en lo que se distingue su rostro hacia esa parte del firmamento. Sí, eso es algo importante, o sea, yo considero que pudo haber sido otro tema también, pudo haber sido que el periodista que tomó la fotografía la disparó y el objeto no estaba ahí, el objeto ya sale en el revelado. Que es lo que ha pasado con muchas otras fotografías ovni famosas, ¿verdad? Cuando estaba la imagen, simple y sencillamente el objeto no se materializó. En cambio ahora, pues a la hora del revelado, seguramente ahí fue donde ya apareció algo, ¿verdad? Por ahí nos dice Nelson Taracena, ¿de qué año es? Es de 1942. 1942 es el año. Y nos dice Carlos Guzmán, muy buenos hallazgos, felicidades Pablo. Gracias Carlos, la verdad que venga de ustedes esa felicitación es bastante grande. Así que a Carlos Guzmán, pues es uno de los grandes ufólogos de México, que le mando un gran saludo y gracias por estar viendo este humilde trabajo. Así que muchas gracias Carlos.
Dice Carlos Morales, yo tengo un video de avistamiento ovni, fue en la zona 10 de Misco del año pasado. Sí, hemos tenido ahí en esa zona 10, zona 6, zona 7 de Misco, siempre tenemos avistamientos en la ciudad, así que es bien puntual esa zona, Carlos, así que te agradeceremos si nos compartes el video. Pues entonces, al final, yo considero que lo que pasó acá es una de dos cosas. El periodista Hernández de León tomó la foto por el objeto, o simple y sencillamente él quería capturar a la gente en esta ceremonia de recibimiento al presidente, y el objeto no se encontraba en ese momento, el objeto apareció de la nada. Ahí ya queda a discreción de cada quien, sea usted el crítico de esta fotografía. Pero lo importante que creo que hay que resaltar es la imagen gráfica, o sea, el valor que tiene esto, lo que viene a enriquecer nuestra historia ufológica. Entonces, creo que eso es lo más importante. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy, que creo que es muy, muy bonito y que obviamente tenemos que luchar por sacar adelante todos estos documentos, todas estas fotografías. Y en CIRMA, por ejemplo, tienen una fototeca que personas, digamos, de diferentes grupos que venían a Guatemala en la época de la colonia, en la época ya más adelante, que venían en expediciones de Inglaterra, de Estados Unidos, pues tenían colecciones privadas de fotos. Entonces sería bonito hacer ese ejercicio de ir a buscar en las fotos, en las colecciones privadas, porque hay colecciones privadas acerca de todo, o sea, de las visitas a los volcanes, las visitas a Antigua Guatemala, o sea, de todo. Entonces, la verdad que esto es lo que hay que resaltar acá. Por acá nos pone nuestro colega Marciano Novalina, qué buena foto, gracias Marciano. Pues es uno de esos tesoros que encontramos y que realmente pues vale la pena resaltarlos. Y nuevamente, el tema de la ufología de Guate. O sea, nosotros también tenemos nuestra historia. Vemos de repente Estados Unidos con una gran riqueza ufológica, vemos a México también, pero nosotros también tenemos nuestra historia y pues vale la pena resaltarla, ¿verdad? Y por aquí también tenemos a Luisa Fernanda Córdoba, Burmester, dice, maestro investigador Carlos Guzmán, mis respetos de toda la vida, seguidora de Guatemala. Sí, aquí estamos saludando a don Carlos Guzmán, que fue un gusto saludarlo también allá en México, así que eh, este es el tema, ¿verdad? O sea, rescatar esto. Y como una reflexión, yo sí quiero, muchos me preguntan, Paulo, pero ¿por qué estudias la ufología de antes? ¿Por qué no estás centrado en lo de ahora? Yo tengo un argumento muy válido y es el siguiente, es que aquí pueden pasar tres escenarios en un futuro próximo. El primer escenario es que las grandes potencias saquen a la luz toda la documentación y nos digan, sí, esto los está pasando desde hace mucho tiempo, ya lo sabíamos, y ahí nos suelten la sopa. El segundo escenario que puede suceder es de que una fuerza externa nos diga qué fue lo que pasó. Que no sean los gobiernos, que no sean las grandes potencias, sino que sea una fuerza externa, probablemente una fuerza alienígena, la que saque todo, ¿verdad? Por medio de informantes humanos y saquen todo. Y la tercera, que sea esta misma fuerza alienígena o entidad alienígena que se manifieste. Pero en todo esto, en cualquiera de estos tres escenarios potenciales, la historia nos va a decir qué fue lo que pasó en cada época. Y ahí es donde vamos a encontrar la explicación a muchas de las cosas que sucedieron. Entonces, es por eso que hay que rescatar el pasado y la historia ufológica, específicamente también la de nuestro país. Así que este es mi noble trabajo para el día de hoy. La verdad que les quería compartir este hallazgo, este esfuerzo también, este trabajo, no solo el haber encontrado el documento, el haber encontrado la fotografía, colorizarla, pasarla por inteligencia artificial y lograr hacer este live para que todos lo tengan. Entonces, la verdad que muy, muy interesante. Quiero también aquí poner este comentario de Telma Araceli de Padilla. Dice, felicitaciones por la investigación.
Para ampliar mi publicación y la de mi interpretación del ovni que apareció en la fotografía de Federico Hernández, que como panorámica solo le puso al pie de foto Visiones de Chajul. Sí, la fotografía se llama Visiones de Chajul, pero también no entendemos el por qué es que Federico le nombra de esa forma, ¿verdad? Visiones de Chajul. Gracias por el dato, Telma, es muy, muy interesante. ¿Por qué es que le pone Visiones de Chajul? Dice también Kevin Toledo, ellos nos visitan desde hace muchos años atrás, siento que están esperando que estemos preparados para poder recibirlos. Sí, o sea, todo cabe en lo posible. Yo creo que entre más estemos informados es mejor, ¿sí? El año pasado, como les digo, cuando sucedió los derribos, los supuestos derribos de ovnis, eh, pues mucha gente no se lo esperaba y para mucha gente pues fue una sorpresa, pero en este caso nosotros no, tenemos que ser diferentes y tenemos que estar preparados para cualquier otra cosa. Por aquí Carlos Guzmán le agradece a Luisa Fernanda. También doña Araceli, gracias. Saludos. Oscar Padilla dice, también tenemos a Jorge Morales, se conoce el antes para saber el porqué de la hora. Es correcto, exactamente. Tú lo dijiste mejor que yo. Ahí sí que tú lo dijiste mejor que yo, Jorge, así que te agradezco mucho por la ayuda. Y dice Carlos Morales, ya te mandé el video por WhatsApp. Bueno, perfecto. Así que, pues, este es mi noble aporte para el día de hoy en este live. Yo les quiero agradecer a todos por haber participado en esta pequeña tertulia, en esta pequeña reunión de viernes. Yo, como les digo, quiero estar más activo con ustedes, estar más cerca. Si no lo podemos hacer presencialmente, como lo hacíamos antes, porque recuerden, muchos de ustedes me siguen desde la pandemia, antes de la pandemia, desde el 2015, desde que dábamos charlas en el centro histórico. Eh, yo quiero, si no podemos reunirnos presencialmente, pues hagámoslo de esta forma, ¿verdad? Y aquí tienen mis redes, les dejo siempre mis redes, pueden seguirme también en YouTube, pueden seguirme también en TikTok, estoy también en Facebook e Instagram, que son las redes que más uso. Y si tienen alguna evidencia o algo, algún video, alguna fotografía, mándenmelo a mi correo o también me lo pueden mandar a mi WhatsApp, que ahí está el 4265-2846 con el área 502 para Guatemala, si me quieren escribir desde otro país. Así que el agradecimiento a todos por este momentito que hemos compartido acá. Aquí estoy leyendo también sus mensajes. Dice Jorge Morales, dice, nunca se van a presentar en masa porque su forma de manifestarse es a personas concretas. Su presencia en masa sería un terror en masa. Ellos son muy inteligentes. Sí, ahorita habría que ver qué fue lo que pasó en Miami, ¿verdad? Porque eh, a mí me da que pensar, me da que pensar. O sea, si tenés, por ejemplo, un, un tema de estos, que se aparece una entidad en un área urbana, que como digo, no es primera vez, no es primera vez. Ya el día martes les recomiendo a todos, si quieren conectarse al canal Skywatchers de Carlos Clemente, vamos a estar hablando del caso de Varginha. En el caso de Varginha pasó algo muy similar. En el caso de Varginha, una nave se estrella en el área rural, pero pasan varios días hasta que uno de los seres se ve en un área urbana, en un vecindario, y son varias personas que lo ven. Entre las personas que lo ven, pues obviamente están las tres niñas que ven al ser de Varginha, sino que al mismo tiempo lo ven bomberos, lo ven policías militares y lo ven unos albañiles. A una de las criaturas la captura un bombero de ahí de Varginha y que luego llevan al ser a la ESA, que es una base militar en Tres Corazones. Y hay otro ser que seguía deambulando en el pueblo o en la ciudad y de repente un policía militar en conjunto con su compañero frenan y la entidad pasa enfrente del carro. Es este policía, Marco Elicherese, que se baja y agarra a la criatura. La criatura al tratar de defenderse le perfora con una uña, le perfora la parte de la axila y este policía cae herido
obviamente lleva a la criatura a la base militar también. Y lo curioso del caso es que Marco Elicherese fallece en cuestión de 5 o 6 días después por una macroinfección. Eh, Aparentemente los doctores no sabían qué fue lo que pasó, pero pareciera que su sistema inmunológico se apagó. Ahora bien, ¿por qué hablo de Virginia? Porque si esto que sucedió en Miami hace un par de días es puntual, ¿verdad? O sea, yo estoy viendo las imágenes, estoy viendo que la gente sale despavorida corriendo. eh, que digan que vieron seres superiores a 2 metros de altura, que no son humanos, que hay rumores que se abrió un portal en el mall de Bayside en Miami, a mí me llama la atención. Pero lo que pasó el año pasado también con los ovnis, los supuestos ovnis que derribaron en Alaska y en el norte de Estados Unidos, no sé, no quiero pensar que... Quiero que seamos muy cautos también. Quiero que seamos muy cautos porque hay una teoría de conspiración que habla del proyecto Blue Beam y que nos quieran engañar, que hay una invasión, ¿verdad? Yo soy de las personas que piensa que esa invasión ya se dio hace mucho tiempo. O sea, los seres extraterrestres o los seres interdimensionales, como nosotros lo vemos, están con nosotros. Que no tenemos la capacidad de verlos, ese es otro, esos son otros 20 pesos, como decimos acá. Pero que alguien se quiera aprovechar, específicamente gobiernos mundiales, para hacer un solo gobierno a nivel planetario, a nivel global, eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cautos. Nosotros, por ejemplo, puedo hablarlo de mis colegas, no solo de aquí de Guatemala, con el doctor Oscar Padilla Lara, sino que también con los colegas de México, ¿verdad? Y mucha gente que venimos estudiando esto desde hace muchos años, desde hace décadas. O sea, y muchas personas que a mí me llevan, no solo el doctor Oscar que me lleva a mí, él me dobla la edad, y él desde los 5 años empezó a tener esos recortes. Entonces, hay que pensar en eso, hay que pensar en eso. O sea, esos seres están con nosotros desde hace mucho tiempo. Pero ahorita que estemos teniendo estos episodios donde hay derribamientos de ovnis, donde hay aparición de seres, y que no es el único tema. O sea, recordemos que hace no más de 6 meses estaba la aparición de los pelacaras aquí en la selva boliviana, si no estoy mal. Entidades también que se presume que son entidades interdimensionales y que tal pareciera que son como estos depredadores, ¿verdad? De la película. Entonces, como les digo, es puntual que conozcamos cada una de las facetas de esta fenomenología, que hasta el día de hoy nosotros como humanos no comprendemos, porque esa es la verdad del asunto. Como humanos nosotros todavía no comprendemos nuestro entorno, no comprendemos este planeta. Nosotros somos arrogantes en pensar que somos la única civilización inteligente que vive acá y probablemente estemos equivocados. Somos muy arrogantes en ese sentido. Entonces, mi reflexión para finalizar el live de hoy y el agradecimiento a todos es eso. Seamos cautos, pero conocer todas estas facetas, conocer todo esto es lo que nos va a ayudar a enfrentar las noticias. Y esas noticias van a estar cargadas de realidad. Esa es la forma que yo lo veo. Cuando a nosotros nos digan la verdad del asunto, ahí es donde tenemos que ser preparados. Y nosotros llevamos esa ventaja. Los que nos reunimos en estos grupos a discutir esto, llevamos esa ventaja. Sobre los que no. Sobre los que piensan que la vida es el mundo nada más y solo somos nosotros los que estamos acá. Así que bueno, vamos a leer los últimos mensajes. Dice Mario Barrios, qué horror. Sí, pues definitivamente, imagínate. Dice Luisa Córdoba, dice Pablo, ¿qué pasó en Miami? Explica, vi todo lo de la radiopatrulla. Sí, era lo que te decía, aparición de entes, la apertura de un portal, no se sabe todavía. Dice Luis Vázquez, lo mejor es no pensar mucho en lo negativo de estos casos.
Sí, pero fíjate, Luis, que a diferencia de... yo comprendo que hay mucha gente, y los entiendo, yo comprendo que hay mucha gente que dice que hay seres de luz y que hay seres pacíficos. Yo lo comprendo y yo sé que mucha gente lo quiere porque desgraciadamente vivimos en un mundo de sufrimiento, yo lo entiendo. Para nadie es agradable ver noticias de guerras, de hambruna, de sufrimiento, yo lo sé, y que quisiéramos que alguien interviniera de una forma muy tajante, ¿verdad? De una forma muy radical, pero no podemos dejar de lado que hay presencias en nuestro planeta que son presencias negativas. Y la última vez que hablé con Johanan Díaz Vargas, él lo comentaba, que incluso estas presencias eh, de alguna forma se materializan y vienen obviamente con la finalidad de hacer daño, o sea, de secuestro, mutilación, abducción, etcétera, ustedes lo digan, ¿verdad? Pero, como les digo, tenemos que estar preparados para lo que se viene, porque yo siento que en un futuro, no les podría decir cuándo, pero yo sé que en un futuro algo nos van a decir, y alguien va a venir y alguien nos va a decir, esto fue lo que pasó y viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Dice por acá, eh, Mario Barrios, por eso son los famosos humanoides, exacto. Dice también Luis Vázquez, eso y muchas otras cosas que no entendemos exactamente. Dice por acá Francisco Sagastume, yo pensaría que existe un tipo de trato donde les permiten experimentar con los demás. Sí, sí, el tratado Greada o Grenada, le dicen algunos, firmado por allá por 1952, 1954. Sí, hay mucho que hablar de eso. O sea, ahí como que se les dio carta blanca para que ellos pudieran hacer lo que quisieran, ¿verdad? Dice Luisa Fer Córdoba, sí, la evolución continúa en muchas especies, la Elysia cordata y los delfines son un ejemplo, ya. Dice también, Elysia se alimenta y guarda los cloroplastos de su alimento y luego, cuando no tiene, hace fotosíntesis. Ok, gracias Luisa, gracias por la referencia. Pues, perdón, perdón que todavía estoy un poco afectado, pero yo nuevamente pues les quiero agradecer a todos por haber estado acompañándome en este live, este pequeño en vivo que hicimos hoy para comentarles acerca de esta fotografía que encontramos, que pues entonces esta sería la primera fotografía ovni de Guatemala. Así que y les agradezco a todos por haberme escuchado, por haber estado acá compartiendo conmigo, a los que no salieron y se quedaron en su casita ahí emponchados, pasando las vísperas del Día de Reyes, pues les deseo a todos un feliz año 2024. Les deseo a todos que logren cumplir sus metas de este año y por sobre todo que estemos juntándonos, que nos juntemos de vez en cuando acá a platicar de estos temas que a todos nos gustan. Vamos a ir leyendo los últimos mensajes. Dice, estos seres no son nada bueno, lo interesante que son tipos seres de luz me recuerda el caso de los LAM. Voy a checar ese caso porque no lo recuerdo. Jorge dice, Kevin Toledo, supuestamente hay un tratado que hizo Eisenhower, búscalo en YouTube. Sí, sí, el tratado Greada es el que les digo que en algún momento Eisenhower en una visita presidencial, valga la coincidencia, en una visita presidencial que hace Eisenhower, porque también recordemos que en Estados Unidos, que el presidente saliera de Washington era un tema extraordinario. Pues, y no digamos a Eisenhower, que era veterano de guerra, que tomara un avión, probablemente un B-29 o un DC-10, por ejemplo, a California o a Nuevo México, porque se supone que en uno de esos dos lugares fue donde se firma el tratado, o fue en la base de Holloman o fue en White Sands. Entonces, si lo tenemos como referencia, hay un periodo donde el presidente Truman, no, Eisenhower, perdón, se pierde. El presidente Eisenhower se pierde y se supone, o es el presidente Truman, no recuerdo, pero el tema es de que el presidente se pierde y aducen que el presidente estaba en una cita dental, cuando toda la prensa lo esperaba, todo el pueblo lo esperaba. O sea, digamos, si vives en California y el presidente solo vive en Washington, entonces era algo extraordinario que llegara el presidente. Entonces, imagínate, ese es el tema puntual. Entonces, los diarios reportan la ausencia del presidente en esa visita. Entonces, ahí es donde
se aduce que él se juntó con los seres, ¿verdad? Dice Hugo Martínez, existe una agenda de divulgación que trasciende hasta el 2050 en la cual nos van dando gotitas de información a manera de primado negativo. Todo esto de las audiencias de Estados Unidos es solo una pizca, entonces esperemos saber más información y más descaro sobre las cosas. Sí, o sea, lo que pasa es que también en Estados Unidos ahorita lo que está sucediendo, y gracias a Hugo porque lo menciona, pongámoslo de esta manera. ¿Quién se beneficia o quién se benefició directamente de la tecnología extraterrestre? Por ejemplo, cuando cayó el objeto de Roswell, ¿quién fue el principal beneficiado? El gobierno de los Estados Unidos. Desgraciadamente, como sabemos que ha pasado, y sabemos de que obviamente hay sendas de corrupción, porque el mismo presidente Eisenhower lo dice en un discurso, ¿verdad? El complejo industrial militar. El complejo industrial militar se hizo de esa tecnología y es lo que tienen al día de hoy. ¿A quién no le conviene decirle a su enemigo, a China o a Rusia, que se tiene cierta tecnología? Al complejo industrial militar. Entonces es el mismo complejo industrial militar el que no te va a decir qué es lo que tiene. Es el mismo complejo industrial militar el que tiene las naves, el que tiene los seres, el que tiene la tecnología, el que tiene incluso el ser de Varginha. El ser de Varginha, hay relatos de controladores aéreos en Brasil que saben que llegaron helicópteros de la Fuerza Aérea Gringa a, a Brasil a llevarse todo, porque en Brasil no tenía la infraestructura para mantener esos cuerpos, para mantener esa tecnología. Entonces, ¿a quién le conviene todo eso? Entonces, veámoslo de este punto estratégico, o sea, al complejo industrial militar le conviene quedarse con esa tecnología. Entonces, lo que dice Hugo es muy cierto, o sea, los Estados Unidos, por más que vengan y que desclasifiquen, es un 0.01% de todo lo que se sabe, ¿verdad? También agradezco a Sergio Roberto Rodríguez Sandoval, excelente espacio. Gracias, Sergio, gracias por habernos acompañado. También, otra vez, Luisa Fer dice, es Eisenhower. La neta dio testimonio de lo que él le confesó. Sí, es Eisenhower, gracias, gracias por la referencia. Y dice que no termine el live, sigamos compartiendo información. Sí, no, la verdad que podemos seguir hablando. Por mí no hay ningún problema. Yo pues aquí estoy para todos ustedes. El tema es eso, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Incluso mucho se ha hablado, por ejemplo, del rancho Skinwalker, que dice que lo que se encontró ahí en algún momento, porque recordemos que hay una persona, hay alguien de apellido Bigelow, un multimillonario que compra el rancho Skinwalker pues ya hicieron la investigación de qué fue lo que encontraron y obviamente eso no lo van a estar ventilando, ¿sí? Y por ahí hay personas como Lu Elizondo que vienen y dicen, sí, que de aquí al 2027 vamos a estar ya sacando cierta información. Ok, bueno, entonces todavía nos faltan 3 años, pero ¿qué es lo que nos van a decir? Entonces, mientras tanto, mientras todo eso sucede, nosotros tenemos que estarnos preparando, tenemos que estarnos documentando, ¿sí? Entonces, pero son también cuestiones como la que pasó en Miami, como los derribos, que nos sacan del papel, nos sacan del formato, porque realmente nosotros no esperamos que esto esté sucediendo. Sí hubo intervenciones donde aviones atacaron ovnis y en los que a los seres humanos les ha ido mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si es 1967, 1969 que hubo un evento en Cuba donde un MiG-27 dos MiG-27 persiguen a un ovni que iba entrando a Cuba por el norte. Y en el momento que se le da la orden de disparar al MiG cubano, el MiG es pulverizado. Y el alero grita en la radio. Y la transmisión radial fue grabada en Miami. Entonces, imagínense, o sea, esas implicaciones, o sea, ¿por qué nos dicen que nosotros vamos a derribar algo súper avanzado? Yo siento que nos están llevando a un redil, nos están llevando a un rinconcito para que digamos, no,
hay que estar listos. Pero en este tema de Miami, a mí me llama la atención qué fue lo que pasó, ¿verdad? Vamos a ver, dice Luis Vázquez dice, jaja, si seguimos hablando nos vamos a amanecer, aquí hay tela para cortar. Sí, es muy cierto, porque realmente, o sea, la verdad que el tema es muy amplio, es demasiado amplio, entonces, pero sí, yo lo que les comento, les ofrezco es que vamos a tener este espacio más seguido. De hecho, estamos transmitiendo a ambas plataformas, tanto para Facebook como para YouTube, porque pues estamos también utilizando esta plataforma que nos permite llegar a ambas audiencias. Así que, pues bueno, por aquí también tenemos los saludos de Harold, dice, salufos, colega, hablando de Brasil, lo que acaba de pasar en Maje, Brasil con intercepción de la comunicación, hace unos 2 años lo ocultaron sin problemas. Mm, no sé qué fue lo que pasó en Brasil, pero si me pudieras ahí actualizar, Harold, te agradecería un montón. Qué gusto saludarte, brother. Qué bueno que estás por acá. Pues bueno, el agradecimiento a todos nuevamente. Dice también, abramos un canal de difusión para mantenernos informados. Eh, perdón. Sí, ustedes me dicen cómo, por mí, me parece. No sé si lo podemos hacer por Instagram o dónde se hace, en Facebook, es un canal de difusión. Perdón, que sí estoy bastante mal de salud, pero bueno. Así que, bien, les agradezco a todos por haber estado hoy aquí acompañándome. Vamos a seguir haciendo estos espacios. Todavía no les puedo decir más o menos con qué regularidad, pero sí quisiera por lo menos reunirme una vez por semana con ustedes para que llevemos pues noticias. Quiero hablar la próxima semana acerca de lo que nos trae este nuevo año en materia de avistamientos, en materia de desclasificación. Em, sí, sí, básicamente, pues eso es lo que quiero, juntarme con ustedes regularmente. Y como les digo, si no podemos hacer algo presencial, por lo menos lo vamos a hacer aquí de forma virtual. Dice Sergio Roberto, toma jarabe para esa tos porque puede ser de otro mundo. Sí, ustedes no están para saberlo, pero me dio influenza y ayer se me complicó porque me dio infección de garganta, entonces estoy así un poquito, eh, me cuesta un poco hablar, pero ahí vamos mejorando, así que no se preocupen. Dice Hugo Martínez, tu Telegram, Pablo de León, ufólogo, o se puede hacer uno en WhatsApp. Sí, ok, vamos a hacer uno en WhatsApp y se los voy a estar compartiendo en la página de Facebook para que ustedes lo tengan. Dice Dulce María, mil gracias, Pablo. No, gracias a ti, gracias a todos por haber estado hoy aquí conmigo. Y dice Kevin también, yo escuché de una historia de la batalla de Dulce, donde hubo un acercamiento ovni, pero desconozco del tema. Ah, mira vos, la batalla de Dulce, ¿la primera o la segunda? Ay, perdón. La primera o la segunda. ¿Saben qué? Vamos a hacer eso. Vamos a hablar de la batalla de Dulce la próxima semana, porque es un tema muy bonito. Les voy a preparar algo y nos juntamos, así como dice Kevin. Así que le agradezco a Kevin por darme la idea. De una vez lo voy a anotar por acá para que no se me pierda. Y lo vemos la próxima semana. Así que estamos. Dice Dulce María, apoya el WhatsApp. Sí, vamos a hacerlo. Y Harold dice, ok, te actualizo de ese estrellamiento. Así que, nuevamente, mi agradecimiento para todos ustedes por haberme escuchado, por haberme tenido atención, por haberme tenido paciencia y por sobre todo soportar mi tos, porque me estoy muriendo ahí, pero la verdad que ha sido un gusto saludarlos. El saludo a todos que están fuera de Guate también, a mis amigos en México, a don Carlos Guzmán, a Marciano Dovalina, a Carlos Clemente, al doctor Oscar Padilla Lara, que yo sé que está viendo este live también, y le agradezco a él infinitamente su apoyo. También a José Peñalonso de Sirma, que me ayudó también con el tema de la fotografía, y a todo el personal de Sirma de la biblioteca que estuvieron ahí pendientes de encontrar el ejemplar. Y pues no me queda más que desearles a todos un feliz año 2024, que se cumplan todos los deseos de su corazón y sobre todo que se cumplan sus metas personales, profesionales, académicas, sociales, lo que ustedes quieran. Y estamos en contacto. Así que ha sido un gusto saludarlos y que todos pues tengan
una buena noche. Saludos, Carlos, que esté muy bien. Gracias por estarnos acompañando. Le mando un fuerte abrazo y pues ahí sí que será un gusto saludarlos en una próxima ocasión. Así que los dejo con nuestro tema y pues hasta la próxima.